Ahora. La verdad es que está conmigo así que focalizo un poco, ¿sí? En esta fase, escribir, no puede ser el problema de investigación. Y para describir, tienen que contextualizar. Tienen que decirme qué es lo que hay, qué es lo que está pasando en el lugar, con las variables, con el grupo. Si estoy trabajando con el rubro comida rápida, perfecto, tengo que darte cuál es la tendencia de Latinoamérica, de Perú, de Lima, o de los distintos sobre comida rápida, ¿qué está ocurriendo? Y para contextualizar y escribir, se encontraba datos, cifras, que yo no las invento. Las saco de dónde? De algún informe, de alguna noticia, de algún trabajo de investigación, de lo que sea. Yo tengo que dejar claro al nivel del trabajo qué está pasando en el lugar donde estoy manejando, qué está pasando con el tema que estoy trabajando, qué está pasando con las variables que estoy trabajando. Esa es la lógica. Es más, la lógica es que todo esto tiene que llevarme a entender de dónde sale la pregunta de investigación. Es decir, si yo leo estas dos páginas, yo tengo que decir, si yo leo estas dos páginas, yo digo, ¿hacia dónde va la pregunta? Si yo leo la pregunta, yo digo, ¿de dónde sale esta pregunta? Del título, no, pero ¿cuál es el soporte del texto? Por eso es que lo dividimos en 4 partes. En la primera parte nos utilizamos el sector, nos centramos en el sector, sea cual sea. ¿De acuerdo? Hablo del sector, no del lugar, son cosas distintas. Porque el día de ayer, por ejemplo, dos compañeros estaban trabajando, creo que no sé qué distrito, con unidad, no me acuerdo, y el sector fue escribirme surco. No es. Pues el sector, y el trabajando con universidad, para el sector educativo superior. Esto ocurriendo en Perú, o el sector educativo superior. Por esta tendencia. Ha habido un aumento, hay más estudiantes estudiando en universidades. Explícame un poco. Dame cifras, explícame, descríbeme qué está ocurriendo en el sector productivo. Y dependiendo de las variables que tengan también. Si mi variable es e-commerce, tengo que decirte cómo variable e-commerce los últimos años en el Perú de promedio. Después de la materia. Si mi variable es marketing digital, también tengo que decirlo. Si mi variable es lo que es motivación, tengo que decirte, digamos, qué elementos se están manejando ahora para las motivaciones empresariales. Tengo que decirte un poco. No quiero descripciones completamente, porque hay un capítulo específico donde ustedes, el grupo de madre, definen las variables y sus dimensiones. Hay un capítulo específico para eso. Así que aquí, entonces, no sé, al lógico con la definición. Por aquí no lo necesitamos. Si quieres colocar de definición, colócala. Pero quiero un contexto de conclusión. Por eso es que nos permite utilizar fuentes no académicos como noticias, ¿cierto? Crisis, o informes de ministerios, de entidad privada, pública, y académicos que pueden ser tesis. Aquí podemos usar tesis. Y las tesis tienen pueden servir mucho porque yo estoy trabajando en Gamarra, perfecto, hay un montón de tesis en Gamarra. Puedes sacar data de actual para describir tus variables. ¿Estamos aquí? ¿Entienden? Repito, fíjate. Chicos, ¿está claro? Repito. ¿Qué está pensando en el modelo? El soporte tenemos que saber más de ahora. Se supone que todo el texto está orientado. No se debe orientar a la pregunta. O sea, la pregunta de investigación se supone que sale de una problemática que no vas a ver semanas. ¿Cuál es la problemática? Que lo voy a describir. Es como, Miguel, inseguridad ciudadana, pero te voy a describir cómo a lo largo de los últimos 10 años la inseguridad ciudadana ha ido aumentando. Tengo cifras, tengo datos, informes, tal. Hay una pregunta siguiente la problemática. En Perú, en Lima, hay un aumento significativo bajo estas datas que les estoy mostrando. Por lo tanto, mi pregunta es orientada a eso. Y la participación ciudadana, la participación democrática de los ciudadanos, que no van a votar. Tengo datos de la OMP, por la Nacional, y otros trabajos que me dicen que la gente no vota, que paga la multa, tal. Entonces, voy a usted me plantea una pregunta, yo sé, la pregunta en el título, pero ¿de dónde sale esa pregunta? ¿Cuál es el problema? Yo lo describo. Yo tengo que escribir la problemática. Y como yo necesito datos, tengo que respaldarlo con referencias. De todo tipo. Menos videos
O sea, mis cosas tampoco, blogs, foros, no, están noticias, ¿de acuerdo? Noticias de periódico. Yo tengo que escribir, tomamos 2 páginas, ¿sí? ¿Y sí, chicos? La fuente es madre. ¿Qué es una fuente madre? Yo no he dicho en ningún momento que yo necesito, de aquí tiene que salir fuente madre. Profesor. Yo puedo utilizar en mi fuente madre de X un texto de 2010 y de ayer un texto de 2018. Pues, nosotros sabemos que aquí, sobre el 2021 y el artículos académicos. Entonces, yo aquí puedo utilizar unas cuentas que son conceptos. Y los conceptos no se renuevan cada 2 años, son conceptos. A ver, tenemos un momento, ¿sí? Entonces, vamos a hacer que entender que cuando hablamos nosotros de fuentes malas, nos referimos a una fuente amplia, un autor, una, que yo con este autor voy a medir la variable, porque él me va a decir cómo lo voy a hacer, qué elemento va a tomar en cuenta. Entonces, el autor madre me va a decir, tengo esta dimensión y 3 dimensiones. Entonces, el autor que yo elegí me dice, voy a medir esa variable, yo meto 3, que son mis dimensiones. Puede que tenga un autor madre que tenga 5, perfecto, 5 valores. Pero el autor madre que yo he elegido, entonces la cosa lógica es, yo tengo que elegir una referencia que considere pertinente. Ahora, todos los artículos que ustedes están colocando aquí, todos tienen fuentes referencias, todos tienen fuentes madre. El detalle es que en un artículo, la cosa como está tan comprimida, tú no sabes identificar a veces. O a veces los mismos autores del artículo crean sus propias direcciones, sus propios instrumentos. Entonces es más difícil todavía manejar. ¿Qué es lo que hacemos? Si la respuesta aquí, porque hay autores que te lo dicen, por si acaso, para la variable K se va a elegir tal autor con 3 direcciones. Hay autores que te lo dicen muy clarito. Pero muchos de ustedes están leyendo el artículo. O sea, el artículo completo no lo están leyendo. Vamos a hacer claro. Me queda constancia. No lo están leyendo. Como les dije, están usando la guía, que es válida, por un lado, y por el otro simplemente están revisando algunas cosas, pero no están leyendo. Entonces, como no están leyendo el artículo, este simple le va a ser posible identificar la fuente madre. Y eso, luego utilizar otras estrategias. Utilizar tesis de posgrado, de maestría de doctorado. ¿Para qué? Las tesis obligatoriamente tienen que tener fuentes madre. Todas. Tienen que tener fuentes madre. Pues, si ustedes hagan una tesis que tenga su variable, y ves cómo trabajó esa variable, la técnica va a decir, para esta tesis hemos utilizado este autor, que tiene estas dimensiones. Solo les va a servir la tesis que las dimensiones sean del mismo autor, porque van a encontrar muchas tesis en donde la dimensión X1 de Pareto, X2 de Pepita, X3 de Crucier, es un fracaso. ¿De acuerdo? Lo manejamos como fracaso en dimensión cuantitativa. Por eso que no recurrimos normalmente a tesis de licenciatura. Porque en tesis de licenciatura, como no hay tanto rigor y tanto control a veces, hacen prácticamente cosas raras. ¿De acuerdo? Por ahí podrían manejar tesis de licenciatura de aquí de la UPC. ¿Por qué? Porque los profesores estamos muy pesados con eso. Tienen que elegir una opción. Por depende de la variable. Recuerden, si la tesis es cualitativa, está usando a Pepita de su fuente madre para la variable X, ni 5 dimensiones. Mi fuente madre no es la tesis. Mi fuente madre es la fuente Pepita. Porque él ha usado esa fuente madre para estas dimensiones, para esa variable. Yo voy a recurrir a eso. ¿Qué hago? Voy a leer la referencia al final, busco la fuente madre, la descargo, la chequeo y hago un Entonces, para las variables, ¿hablamos independientemente o ya lo relacionamos entre las variables? ¿Y dónde lo? O sea, para... Vamos primero para que la estamos en la fuente madre. Sí. Aquí, focaliza. Yo creo. O sea, No, vamos con la fuente madre. Vamos con la fuente madre. Una pregunta de fuente madre. Seguimos con la fuente madre. Las fuentes, profesor, las fuentes madre deben venir de los artículos de la matriz general. Esa parte no le... No es necesario. Hemos dicho que no. No está leyendo todo el detalles del artículo. No podemos identificar. Porque no he leído el artículo completo, de verdad no lo he leído, y no sé identificar la fuente madre. Normalmente sí.
Ya. Pero como son están tan comprimidos, hay muchos autores dando vueltas en un solo párrafo. Entonces a veces es difícil identificar dónde está. O sea, hay autores que te lo dicen sí, otros no. Entonces lo que hacemos es, si está claro los artículos, bien. Si no, recurro a otras estrategias. Yo no necesariamente mi fuente madre va a tener decir. No necesariamente. Simplemente es que contengan las variables indicadas. Perdón. O sea, las fuentes deben contener las variables de Claro, manera... sí, no, ahí las dos variables. En las fuentes madres es algo aparte. Es no estoy entendiendo esa parte. ¿Está leyendo el material habitual? Más o menos. No, ¿verdad? Ah, chicos, no. La próxima semana hay un yo lo voy a tomar sobre el material habitual. Hoy tienen una de uno o de esta semana. La próxima semana ya la segunda. Que es para el material de audiovisual. Tengo que esperar. Va a ser para marcar, es una hora. Va a traer impreso para terminar. ¿Sí? No están leyendo materiales. ¿Cuál es la diferencia entre un antecedente y una fuente madre con un texto que nos sirve para conceptualizar? ¿Qué es un antecedente? ¿Qué es un antecedente? No le hacen preguntas. Perdón, ¿puede repetir la derecha o que respaldaba el La fuente. texto gráfico que se elaboraba ¿Alguien que dé soporte? en ese previo del texto? ¿Algo más? Nada. Dale. Un hecho de respaldo y marcado. ¿Algo más? No. Una cosa es el antecedente como lo conocemos habitualmente en nuestra vida diaria, que es, y el un antecedente de tal situación. Tú cuentas todo lo que se ha hecho. Una empieza a pasar. Eso no es un antecedente cuando hablamos de términos de investigación. Un antecedente es una investigación que se ha desarrollado sobre el tema más parecido al nuestro. Eso es un antecedente. Investigaciones similares a nuestra. Por eso es que tenemos que hacer todo lo posible para que nuestras variables estén presentes en ellas. ¿Por qué? Porque tengo que saber cómo otras personas han desarrollado, han investigado esas variables con un contexto similar o no, pero cómo han trabajado esas. Y por eso es que les pedimos estas cosas, no para que llenen la hoja, todo tiene un sentido, pero hemos explicado. Pedimos los conceptos para que ustedes sepan ahí, asegurarse de que las variables que están trabajando ustedes las están trabajando también esa objetivo. Pero como no está leyendo el artículo, no me están haciendo bien. ¿Por qué pedimos objetivos? Para saber, digamos, hacia dónde está yendo ese documento, esa investigación. Se ha querido saber cómo, digamos, cómo influye, cómo se relaciona, o qué quería hacer con la reunión. Es importante saber qué quería hacer. La metodología, cómo la hizo. Si fue cuantitativo, si fue cualitativo. ¿Por qué? Porque en función al análisis de antecedentes que yo haga, lo normal es que yo diga, es que no voy a comenzar a hacer cosas dentro de ellos, voy a potenciar y voy a hacer cosas que a ellos les funcionan. Y muchas veces, en este análisis metodológico, digamos, ahorra mucho tiempo en el proceso general hasta el comentario de las variables, cuando dice qué tengo que hacer para desarrollar. Las conclusiones, ¿por qué? Porque en función a lo que ellos digan, yo tengo que comparar posteriormente los resultados obtenidos. Y el aporte para asegurarme, efectivamente, que la elección que he hecho de ese antecedente es el correcto. Por eso que la exploración es, ¿por qué este artículo con información puede dar relevante al trabajo, no al mundo? Y es un trabajo bueno porque ayuda a crear políticas de desarrollo integral en la sociedad. Eso es flor. Eso te lo da ChatGPT. Eso es flor. Yo quiero que me digan este trabajo, entonces, con estos datos, ¿cómo se conecta la propuesta de investigación? Con tu grupo. ¿A qué? ¿Por qué se ¿Cómo se vincula tu pregunta? En toda investigación, los antecedentes es el corazón del trabajo, porque ahí sale todo. Y solo estoy pidiendo dos por persona. Así que esas dos por persona, quiero que tengan todos los elementos. Las dos variables, sí o sí, ¿cierto? Y que lo desarrollen esto como le estamos tratando de hacer.
Yo he dicho, ¿puedo usar ChatGPT o cualquier plataforma? Sí, pero se espera de que esto lo complemente con la lectura del texto mismo. Porque si no leen el texto, van a volar, no van a volar. Ahora, estos son los antecedentes. Y la fuente madre, con las bases teóricas conceptuales de la variable, es que yo tengo que medir la variable. Recuerden que somos enfoque cuantitativo. Yo voy a medir la variable X y la variable Y. Pero la pregunta es, ¿y cómo la mido? Como ustedes no tienen idea, y yo tampoco, de cómo medirlas, recurro a autores que ya se han tomado la molestia de conceptualizarlas y de decirme, oye, la vas a medir de esta manera. Conceptualmente la puedes desglosar de esta forma. Y como hay muchos autores que trabajan en la misma variable, tengo que ser capaz de decir solo una. Porque vuelvo a decir el ejemplo. Si ustedes buscan motivación en Google, van a encontrar entre 10 y 12 maneras distintas de definir motivación y 10 o 12 maneras distintas de dimensionar la variable. Totalmente distintas. ¿No? Las dimensiones totalmente distintas. Varias todas sí. ¿Por qué? Porque dentro del concepto y la manera de entender los autores, la han trabajado. Ahora, yo tendré que decidir por cuál me quedo. Eso depende del grupo investigado. ¿Por qué? Porque yo en función a cómo mi fuente madre dimensiona la variable, yo elaboro un instrumento. La fuente madre me dice, ¿cómo voy a medir la variable en términos conceptuales? ¿Cómo se entiende? Y una vez que tengo claras mis dimensiones, con estos elementos, yo voy a tener mi instrumento. Mi instrumento es la bisagra entre el concepto y la realidad. ¿Cómo mido yo? En nuestro caso, me doy un cuestionario. ¿Cómo hago el cuestionario? Tomando en cuenta mis dimensiones. ¿Quién me da las dimensiones? Mi fuente madre. Vuelvo a repetir. Si yo soy capaz de identificar un artículo, un antecedente, que tenga la fuente madre identificada, o que el mismo autor del artículo haya planeado o haya planteado dimensiones concretas, ¿puede ser fuente madre? Sí, puede. Pero yo hasta ahora no he visto a ninguno de la semana pasada que no se lo tenga. Vamos a ver, ¿cómo va a seguir utilizando? Puede ser. Y bajo esa lógica también hemos dicho, no tiene que ser la misma fuente madre para ellos. Puede ser. El ejemplo que vimos la semana pasada, yo voy a trabajar marketing mix. ¿Okay? ¿Qué autor? Miguel, venimos a una Cotter. Cotter te dice claramente que las 4P. Precioso. Las 4P son su dimensión. Y te lo dice clarísimo en su libro. Es un libro, no es una investigación como dice. ¿Puedes decir? Sí. Cotter te define las 4P en detalle. Ya tiene las dimensiones. No las la dimensión no las inventamos. El autor te lo dice. Y tenemos que elegir. La otra opción, como dijimos también, es use la guía, así como usa la guía para todos sus trabajos, úsela para esto como criterio. Miguel, te voy a enviar la guía que con esta variable me identifica autores y que me dé el concepto y las dimensiones que utilizo. Y que además te ponga las referencias completas para yo poder descargar. Pero como la guía todavía está en proceso de ajustes y mejoras, lo más seguro es que el 40-50% de la referencia que tiene la guía no exista, o no la puedes descargar. Entonces tendrás que verificar, o tendrás que poner un control. ¿Cierto? Así funciona. Pues es parte del proceso. Esto no lo van a sacar en 10 minutos, sí, sí, pero era de la semana pasada ahora. Es una semana que se queda para ello. No es que lo van a sacar en 10 minutos, es imposible. Igual, a menos que haya realizado de verdad todo. Y muy pocos grupos están así. Entonces, la lógica es esta. Yo tengo que tener antecedentes muy bien desarrollados, bien poco, ¿no? Y tengo que ir identificando mis fuentes de tiempo tenemos. Tiempo tenemos. Entonces, la próxima semana tenemos para hacer otra reunión. Que recuerden, esto aquí, yo aquí puedo utilizar. Si quiero referencia aquí, sí, puede. Puede, sin ningún problema. Pero también puedo utilizar todo eso. Recuerden que si todos lo están haciendo dentro de un contexto peruano, un lugar específico, en un distrito, en una región, lo que sea. Y seguramente el 80-90% de los antecedentes son de fuera de Perú, la mayoría. Entonces, no es que muchos les vayan a servir aquí en ese momento. Porque yo tengo que contextualizar para saber qué es lo que pasa. Y escribiendo. Por eso les digo, pueden tecnología como noticias, artículos y tesis los vamos a usar, sí, y informes. Preguntas. Lo ves. Quería saber si hablamos independientemente de la variable, porque ya lo mencionábamos con la variable.
Pero aquí hemos separado por partes. Claro, pues Aquí es el contexto, variable X, variable Y. ¿Sí? ¿Preguntas? Yo quisiera que existen las partes donde dice variable X para decir de todas maneras iguales para conectar. Las dos variables que se ponen X también en el cuadro también pueden ser X y o sea, yo saco, ajá, lo que saco ahí yo no sé ordenarlo. Este es un texto redactado. Esto es la fuente diciendo. Ahora yo voy a entrar con dólares. No revisan la verdad. Hay un ejemplo colgado. No revisan. La próxima semana hay que esta semana hay práctica y la próxima acá. Así que revisemos materias. ¿Sí? Ah, Entonces, se menciona las variables, o ya después. aquí. Puedes hablar de sector también. Es que el cómo es trabajado. Si trabajan, por ejemplo, el e-commerce en el sector de ropa, moda. Aquí, te recomiendo que podrías hablar de la moda como tal, como te dice, como después la academia e-commerce sigue avanzando el terreno. Es que es bueno, es importante. ¿Sí? ¿Sí, chicos? A ver, después se dan 4 de. en el sector temático que se puede varias estadística. Sí. Es una revisión. Funciona. ¿Me quieres mostrar? Muéstralo. Mi laptop se va a apagar.